Esto es En torno al dinero. Hemos tenido, hemos tenido el privilegio de escuchar a Ricardo Pascoe, quien fue en otro momento histórico el señor embajador de nuestro país ante el gobierno de Cuba, analizar lo que está sucediendo en la isla, porque participamos de la idea que él también, por supuesto, expresa de manera muy clara, muy brillante, diría yo, el hecho de que el conflicto en Cuba tiene repercusiones para México, para América, para el mundo y por supuesto para la isla y para los cubanos. Ese es un asunto. Estamos viviendo parte de una historia muy relevante en estos momentos, sobre todo en América y en América Latina específicamente. Creo, Ricardo, que no hay para dónde, o sea, este asunto no se va a poder sofocar, este asunto va a seguir creciendo, ¿no? Eh, y va a seguir creciendo, Eduardo, incluso por una razón interesante, que es que hoy los cubanos están viviendo el choque de dos revoluciones. La revolución cubana por un lado y la revolución tecnológica por el otro. Y yo tengo la impresión de que es la tecnológica la que va a salir con mayor fuerza, porque lo que significa la revolución tecnológica es una forma distinta, más social, más amplia, de discusión política, social, comunitaria, cultural en la sociedad cubana. Y la revolución cubana es una narrativa vigente desde hace más de 60 años y que se ha desgastado enormemente. Entonces, yo creo que en el choque de esas dos revoluciones, que también es un choque cultural, incluso generacional, yo creo que es la tecnológica la que va a salir avante. Las autoridades cubanas han tratado con inteligencia esta circunstancia histórica. Bueno, yo creo lo que han hecho es lo que mejor saben hacer, que es mandar sus cuadros con bastones a golpear a la gente, mucha represión en toda la isla. Sabremos más adelante, no lo sabemos ahora, cuántos arrestados hay. Se habla ya de desaparecidos, que es un fenómeno de una desgraciada historia en la vida de los países de América Latina, el fenómeno de los desaparecidos, México incluido en ese tema. Entonces, yo tengo la impresión de que la reacción instintiva del régimen fue, por un lado, la represión y por el otro lado, abrir el país un poco a la importación, lo que llaman la importación personal de enseres, alimentos, medicinas, artículos de higiene, etcétera, sin tener que pagar aranceles de ahora y hasta diciembre. Y esto es una medida desesperada, un poco por tratar otra vez de que sea el exterior el que le resuelva los problemas internos, que sea la diáspora cubana en otros países quien envíe a sus familiares artículos. Alguien decía que eso tampoco iba a aliviar la situación porque las autoridades aduanales y las autoridades cubanas en general se quedarían con todo lo que se importara. No sé qué tan cierto sea eso, pero indudablemente es una medida desesperada, de corta mirada y que no va a resolver ningún problema. Yo creo que la idea de que puedes resolver un gigantesco problema social con una medida menor de este orden es también reflejo de la pequeña mirada que tienen las autoridades frente a un problema de esta dimensión.
¿Qué esperaría, qué crees que esperaría el gobierno cubano de México? México es una posición muy importante, una voz muy importante para Cuba. Lo es para nosotros y es México para Cuba. ¿Qué estaría esperando el gobierno y cuál debiera ser la posición de México respecto a este conflicto, Ricardo? Bueno, lo que espera y ya recibió el gobierno cubano es el apoyo del gobierno mexicano. Nuestro presidente salió inmediatamente a decir que todo es culpa del embargo y que por lo tanto, como dijo López Obrador, lo mejor que se puede hacer para ayudar a Cuba es levantando el embargo, lo cual es la clásica salida no solamente del discurso de la revolución cubana y del oficialismo en Cuba, sino que es la manera en que muchos se lavan las manos del conflicto, porque es decir, muy bien, esto no es mi problema, es de otro, y que el otro resuelve el asunto. Yo creo que es la peor reacción que pudo haber tenido México, porque uno es no ponerse del lado del pueblo reprimido, sino que de alguna manera es colocarse del lado del represor. Claro. Y creo que en ese sentido México perdió una autoridad moral muy grande, muy importante, frente al pueblo cubano. Creo que el pueblo cubano seguramente sintió mucha tristeza al escuchar la posición tan categórica del gobierno mexicano de ponerse del lado de quien reprime con bastones, con policías, a un pueblo que tiene reclamos legítimos, que ni siquiera está planteando revolución, destrucción de las instituciones, está planteando mejoras en sus condiciones de vida y exige espacios de libertad, es decir, exige democracia. Entonces, ¿quién puede estar en contra de esas demandas? Pues al parecer el gobierno de México cree que eso es peligroso para Cuba y que no debiera darse. Entonces, ¿qué debemos esperar o qué debiera estar haciendo México? Creo que esta es la gran incógnita. Y hay un primer tema que me parece importante, en términos de las cuestiones estratégicas. Por un lado, en la geopolítica de la zona, México y Cuba son parte de lo que yo llamaría la cuenca del Caribe, que compone, entre otras cosas, de varios factores de crisis. Ahí, aparte de la crisis cubana, tienes la crisis en Haití, que de alguna manera se desborda hacia la República Dominicana, la crisis de Venezuela, la crisis en Colombia y la crisis en Nicaragua, y la crisis migratoria de Honduras y El Salvador. Entonces, lo que me parece que México, como país, digamos, el país de mayor influencia en la cuenca del Caribe, debiera estar haciendo, es más bien convocando a los países a sentarse, a buscar una resolución mucho más global, mucho más profunda, estructural a los problemas de la zona, habida cuenta de que es una zona con un enorme nivel de conflictividad en este momento. De Haití ni hablamos, digo, ya asesinaron al presidente de ese país. Nicaragua está en una absoluta crisis total. Venezuela y Colombia tienen crisis que son diferentes, pero se hermanan como zona. Y bueno, México es parte de todo este fenómeno y podría decirse, la economía mayor de la zona, el país con mayor estabilidad institucional, que debiera estar siendo guía para la resolución de los conflictos. Y equivocadamente se pone del lado de uno y entonces anula su capacidad diplomática de ser un interlocutor válido. Esto es una tragedia, porque
la política exterior de México, que creo que no es política exterior, creo que es una política de ocurrencias sobre el exterior. Eso es diferente. Se ha aliado de facto y de jure con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, esto nos anula como actor con capacidad de convocatoria para la cuenca del Caribe, que insisto, es parte de nuestro territorio natural y que está en una profunda y generalizada crisis y que no se le ve salida, sino profundización en la crisis. Ese es un tema geopolítico. El otro tema geopolítico, Eduardo, es la relación necesaria con Estados Unidos y eventualmente Canadá. Y este tema geopolítico con Estados Unidos, México, debiera jugar el papel de gozne para poder ser amigo de ambos países, buscando la resolución de conflictos añejos entre las dos naciones, entre Cuba y Estados Unidos, y de ser un eficaz interlocutor para la búsqueda de soluciones de fondo, estructurales, incluso, yo diría, de ofrecerse como garante de que los compromisos que asuman las partes se cumplirán. Y desgraciadamente también México, una vez más, ha perdido la oportunidad de jugar ese papel. Uno, porque la dinámica del gobierno de López Obrador ha sido de sutilmente, cuidadosamente, supongo que pensarán los funcionarios, sin grandes anuncios, estarse oponiendo al gobierno de Biden. En primer lugar, simplemente por el hecho de que López Obrador notoria y públicamente se negó a reconocer la victoria de Biden hasta que prácticamente asumió su posición, de tal manera que reflejó más bien una resistencia y una complicidad con el reclamo de fraude electoral de Donald Trump, de tal manera que refrendó la vieja política de Morena de nunca reconocer las derrotas y las victorias electorales legítimas, ¿no? Sino siempre en la posición de que si pierdo es ilegítimo y si gana mi candidato es válido. Y entonces esta actitud de deterioro de los valores básicos de la democracia ha colocado a nuestro país en una posición contraria a Estados Unidos, al gobierno de Biden. Y más adelante, pues los temas recientes, temas económicos del TEMEC, que seguramente ustedes revisan con frecuencia en el programa, sí. Y también los temas migratorios. Y en el caso de Cuba, pues el reclamo del López Obrador a Estados Unidos, prácticamente echándole la culpa por la rebelión en la isla. Entonces, este otro tema geopolítico, que es la relación triangular Washington, La Habana, México, desgraciadamente México también se ha anulado como un actor efectivo. Entonces, la tragedia de todo esto es México también, porque lo que hemos mostrado es de que no tenemos una política exterior, no tenemos una oferta que tenga resonancia y que tenga coherencia con nuestras palabras. Decimos que queremos la paz, que negocien, que haya diálogo, que todos hablen con todos, y sin embargo nos ponemos del lado, incluso en el caso cubano, del represor, y de esta manera que no teníamos que hacerlo. Podríamos haber sido mucho más neutrales para presionar también al gobierno cubano, pero México se puso del lado del gobierno cubano
de un presidente de ese país cuyo primer acto fue llamar a la represión. En su primer discurso, él pidió a su gente a salir a la calle a golpear a los manifestantes. Sí. Entonces, no nos hemos deslindado de eso. Por eso hablo de un país, México, que realmente no tiene una política exterior, tiene una política llena de ocurrencias sobre problemas fuera de nuestro territorio. Permíteme, Ricardo, ir a una pausa para regresar ya con las conclusiones de este tema que hemos tratado en los pasados días y que nos deja muy claro cuál es lamentablemente la posición de México en este conflicto y la manera en que este conflicto puede alterar las relaciones internacionales, la geopolítica internacional. Regresamos. Esto es En torno al dinero.